Hola alumnos, bienvenidos a esta clase de química. Vamos a conversar sobre los polímeros. Ok, ¿qué son los polímeros? Los polímeros no son más que macromoléculas. Ok, estas se forman en determinadas unidades denominadas monómeros. Mono se refiere a uno. Es decir, lógicamente si podemos ver aquí hay un conjunto de monómeros con la letra A que al sumarse o al unirse forman una cadena que después a unirse a un grupo más de monómeros pueden producir, en este caso, lo que está ejemplificado aquí en la letra D, un polímero. Ok, existen polímeros naturales y polímeros sintéticos. Los polímeros naturales, por ejemplo, son los que se encuentran de manera natural en los seres vivos, por ejemplo, una molécula de ADN es un polímero, cadenas de carbohidratos, polisacáridos, entre otros. Por otro lado, los polímeros sintéticos son igual que los polímeros naturales en el sentido de que son macromoléculas, pero estas están elaboradas a través de diferentes procesos de laboratorios, industrias, con el motivo de sustituir en algunos casos las funciones y mejorar el rendimiento para diferentes ámbitos. Por ejemplo, es notable que quizá por un polímero de celulosa, que sale del material vegetal con lo que se hace el papel, se puede diseñar una bolsa de papel. Pero ¿qué pasa? Que esta bolsa de papel no tiene las mismas características que una bolsa plástica. ¿Por qué? En realidad, como se diferencia específicamente por una característica, la impermeabilidad. ¿Qué pasa en este caso? Que la industria y la expansión económica a través de los mercados se vio obligado que para transportar productos que tienen cierta humedad en bolsa de papel no era tan eficiente porque ésta se rompía. En este caso tuvieron que verse la obligación de investigar y crear otros polímeros y en este caso pudieron idear una bolsa plástica. En fin, les explico esto para que sepan con qué intención se sustituyen o se utilizan en algunos casos los polímeros sintéticos y los polímeros naturales. Ahora, dependiendo de cómo se conforman o cómo están organizados, los polímeros pueden ser lineales o ramificados. Como se ve aquí en pantalla, los lineales solamente se mantienen en una estructura de monómeros agrupados en forma lineal. Sin embargo, los ramificados se presentan insertadas las cadenas de otra manera a través de la cadena principal, que es la que tenemos acá. Un polímero lineal con varios polímeros insertados que forman un polímero ramificado. Ahora, como característica para diferenciarse, tenemos que los polímeros lineales suelen generar materiales moldeables, esto quiere decir son un tanto más blandos, mientras que los polímeros ramificados producen materiales más rígidos. Ahora, tenemos los copolímeros. Ahora, ¿de qué resulta un copolímero? Es la unión de diferentes monómeros formando cadenas lineales o cadenas ramificadas. Ahora, el tipo de copolímero al azar corresponde simplemente a estructuras en las cuales los monómeros están ubicados de manera aleatoria sin ningún orden específico. Dese cuenta aquí en la esfera en rojo tenemos aquí 2, aquí 1, en el extremo 1 también. Entonces tendríamos nada más que hay una distribución aleatoria de estos mismos. Ahora, los alternados tienen una secuencia y orden de alternación. En este caso podríamos ver cómo los monómeros, en este caso rojos y azules, están alternados uno a otro. Ahora, estas estructuras de manera alterna siguen siendo en este caso representadas de manera lineal, ¿ok? Ahora, copolímeros en bloque. Si bien es cierto, podemos ver bloques de monómeros insertados a través de la cadena lineal o principal. Estos polímeros corresponden a estructuras que se agrupan y se repiten simplemente por bloques o grupos. Y los copolímeros injertados corresponden a que se tiene una estructura, una cadena lineal, y en este se van insertando diferentes polímeros a través de la cadena, produciendo una ramificada. Conversemos de los polímeros sintéticos. Tenemos polímeros de alta densidad y polímeros de baja densidad. ¿Ok? Los de alta densidad corresponden a polímeros con una estructura lineal y los de baja densidad una estructura ramificada. Ahora, los polímeros sintéticos, como ya había explicado, están formados solamente por monómeros, pero en este caso se obtienen a través de procesos químicos. Por ejemplo, se ha sustituido en diferentes casos el poliéster por telas o géneros de algodón. En este caso se ha ayudado a construir diferentes materiales como techos de policarbonato, el hule, cuero sintético, semicuero, juguetes, entre otros.
Lo importante es que dependiendo de las características de cada polímero, van a tener un comportamiento físico, van a responder a ciertas temperaturas, van a tener cierta permeabilidad, van a tener cierta capacidad de transmitir olores, aromas, y estos son tomados en cuenta en la industria como para la manera de distribución. Por ejemplo, no es el mismo polímero que se utiliza, por ejemplo, en el automercado más cercano a tu casa para vender un pollo a la brasa, que el polímero que se vende en un envase de yogur líquido. ¿Por qué? Porque hay un polímero que va a tener resistencia al calor en este caso y hay otro polímero que no. Así como también hay polímeros que son aptos para cocciones a microondas y otros no. Todo eso depende de la estructura de cada polímero. Ahora, ventajas del polímero o características. Bueno, tienen bajo costo de producción, alta relación de resistencia mecánica por densidad, es decir, que a mayor densidad tendrá una resistencia mecánica diferente. La resistencia mecánica es la capacidad que tiene en este caso el polímero de cambiar o no su forma por acción mecánica o presión, entre otros. Ahora, tienen alta resistencia al ataque químico, por consecuencia a la corrosión, y tienen una constante dieléctrica elevada, lo que le permite de verdad tolerar bajas temperaturas y pueden sustituir en este caso materiales cerámicos y ya por su bajo precio. Ahora, propiedades mecánicas. Resistencia. La resistencia corresponde más bien a la capacidad que permite que los polímeros puedan soportar ciertas presiones, como por ejemplo los techos de policarbonato. La dureza corresponde a la capacidad de oposición que presentan los polímeros a romperse, es decir, que pueden tolerar ciertas presiones hasta romperse. Ese es el porcentaje de dureza que tendría cada polímero. Y elongación, que es una característica que le permite a los polímeros de estirarse o contraerse, como por ejemplo una pelota de golf, que tiene en realidad una cantidad de polímeros con una capacidad de elongación máxima y que le permite resistir grandes choques, como por ejemplo cuando le dan con el bastón. Como característica principal pueden estirarse hasta 1000 veces su tamaño original y volver a su longitud inicial sin romperse. Propiedades físicas. Por ejemplo, los polímeros agrupados en fibras son utilizados en diferentes productos para la resistencia de alguna tela, en fin. Ahora, gracias a las fuerzas intermoleculares que existen entre cada cadena, que son muy intensas, esta ha podido ser utilizado como por ejemplo para la fabricación de chalecos antibalas. Ahora, hablemos de los elastómeros. Estos corresponden a polímeros que tienen cadenas con una orientación irregular o variada. ¿Qué quiere decir con esto? Que van a tener la capacidad de estirarse y extenderse solamente en sentido de la fuerza aplicada y retornar a su postura original, tal como por ejemplo las llantas o los cauchos. En otros lados en Latinoamérica se le denominan caucho. Ok, los plásticos, tal como nosotros conocemos, todos los plásticos corresponden a polímeros que presentan propiedades intermedias entre fibra y elastómero. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden tener un punto de fusión fijo, les permite ser moldeados, adaptados de diferentes formas, resistir ciertas temperaturas y con propiedades de flexibilidad y estabilidad y elasticidad, perdón. Propiedades en relación a su comportamiento frente al calor. Bueno, tenemos los termoplásticos. Los termoplásticos son polímeros que se caracterizan por tener cadenas lineales o ramificadas. ¿Ok? Estos tienen un comportamiento ante la temperatura. Por tener fuerzas, obviamente, que son las que mantienen al polímero unido, son fuerzas intermoleculares. A la hora de aumentar la temperatura, este puede tomar una textura o un comportamiento un tanto más blando. Esos son los termoplásticos. Estos tienen la característica de poder ser reciclables. Por ejemplo, el nylon que está en los cepillos de dientes, botellas de agua, botellas de plástico, etc. Están por otro lado los termoestables, que como por ejemplo podríamos hacer una comparación. Si bien es cierto, el mango de una sartén es un polímero, una botella de agua también es un polímero. Sin embargo, la botella de agua es un termoplástico y el mango de la sartén es un termoestable. Tiene características diferentes, inclusive el termoestable es un tanto más quebradizo, no se puede moldear, sin embargo resiste altas temperaturas, pero no puede ser reciclado, a diferencia del termoplástico. Ahora, conversemos sobre los tipos de polimerización. Están por adición, en la primera, vamos a explicarla.
La polimerización por adición no consiste sino en la producción de un polímero por la repetición exacta del monómero original. Y se nota como estamos explicando aquí de manera esquemática. ¿Qué quiere decir la adición? Es simplemente una suma, es agregar. Entonces la polimerización por adición no es más que agregarle un monómero por repetición y estas características son exactas al monómero original. ¿Ok? Para ello tiene que seguir un proceso de iniciación, de propagación y de terminación. Por ejemplo, el de iniciación es el proceso donde se participa el reactivo, la molécula denominada iniciador. La propagación es el proceso por el cual la cadena empieza a estirarse o alargarse por repetición de los monómeros. Y la terminación es el proceso en el cual se interrumpe la propagación. Y en este caso culmina el proceso de crecimiento. Todo esto controlado por la mano del hombre en procesos industriales. Ahora, por condensación. Se forman por un mecanismo de reacción en etapa. A diferencia de la polimerización por adición, esta no depende de una reacción a la que precede. Más bien, este polímero se forma porque las unidades monoméricas, que son cada una de las esferitas que habían explicado anteriormente, intervienen solamente los diácidos carboxílicos, las diaminas y los dialcoholes. ¿Ok? Por ejemplo, las poliamidas. La polimerización por condensación de poliamidas se forma entre un diácido y una diamida. ¿Ok? Pero esto sirve para ¿qué? Para formar tapices, jeringas, carcasas de diferentes utensilios domésticos, de celulares, alisadores y secadores de pelo, entre muchos otros. Otro, los policarbonatos. Esto es un polímero que se fabrica haciendo reaccionar el bifenol con el fosgeno. Entonces, en este caso se desprende ácido clorhídrico y también se puede fabricar intercambio de los esteres y del carbonato de fenilo o el bifenol. Los policarbonatos pueden servir como aislantes mecánicos e inclusive tienen ciertas características por las cuales podrían permitir el traspaso de luz a través de ellos, como por ejemplo los techos de policarbonato, que son utilizados usualmente en viveros. ¿Ok? Poliesteres. Estos son polímeros en los que cada unidad se encuentra en función de un éster, cuya reacción formal implica la reacción del oxígeno unido a un enlace simple de un éster. Entonces, los poliésteres han sido utilizados para sustituir, por ejemplo, géneros de algodón con estas fibras cuyas características tienen capacidad de formar tejidos, poder formarse fibras delgadas sin romperse, tienen una capacidad de elongación. Sin embargo, la tolerancia al calor es muy diferente, por ejemplo, a las de un polímero termoestable. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, el poliéster que habíamos explicado, aquí se encuentra en una gráfica. El policarbonato, utilizado en techo. Y las poliamidas. Ok. Según los códigos de identificación internacional, se pueden utilizar o saber qué polímero está presentándose y qué característica podría tener. Por ejemplo, tendremos polímeros desde el 1, del grado 1 al 7. ¿Ok? Ellos van a cambiar por ser rígidos en algunos casos, en otros van a presentar resistencia química, en otros casos resistencia al calor y ser flexible, otros ser blando y versátil o translúcido, otros van a tener resistencia al calor, pueden ser impermeables, otros más rígidos y se rompen con facilidad, y depende de la combinación del polímero en dado estos casos van a tener características físicas diferentes. Ahora, diferente al modelo, al procedimiento y cómo se fabrican los productos o en qué resulta, tendríamos, por ejemplo, la inyección o moldeo, que está basado en el principio de los termoplásticos. Recuerden que estos se pueden moldear, entonces podrían ser utilizados como mecanismo de ablandar el polímero, insertarlo en un molde plástico de una constante de baja temperatura y tener formas ya moldeadas o premoldeadas. Por ejemplo, el método calandrado se obtiene en capas delgadas para pasar el plástico reblandecido, que en este caso no líquido, a través de un rodillo que ejerce una cierta presión formando láminas de polímero. La espumación, que consiste en agregar al polímero alguna sustancia que produzca gases para tener polímeros de diferentes densidades, y en este caso, por ejemplo, las bandejas en las cuales se transporta ciertos productos cárnicos tienen estas características. La extrusión, que es un método que consiste en calentar el polímero
hasta la fundición. Y después se le hace pasar por ranuro u orificios especiales para darle características de material obtenido, por ejemplo el forro de un cable. Ahora, conversemos sobre los polímeros naturales. Estos se encuentran de manera natural en todos los seres vivos. Ejemplos de estos polímeros son las proteínas, los ácidos nucleicos que están contenidos en la cadena de ADN, los carbohidratos y los glúcidos. Los aminoácidos. Los aminoácidos constituyen a los monómeros de la proteína. ¿Ok? Si nosotros vemos la primera lámina, habíamos hablado que un monómero era simplemente la esfera que formaba parte de toda la cadena de polímeros. En este caso, la proteína sería el polímero y el monómero sería el aminoácido. ¿Ok? Que el aminoácido está formado simplemente por un grupo amino, un grupo característico que le da la determinación a cada aminoácido, que es un radical, y un grupo carboxilo. Estos tienen comportamientos también a diferentes temperaturas y algunos comportamientos físicos. ¿Qué características tienen? Bueno, estos pueden disolverse en agua, a temperatura ambiente puede estar sólido y, como se había mencionado, son menos ácidos que los carboxílicos y menos básicos que las aminas. Por ejemplo, aminoácidos esenciales. Estos son aquellos que no pueden ser sintetizados por el organismo, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que tienen que ingresar por medio de la ingesta, como algunos alimentos de origen vegetal, por ejemplo los porotos, el arroz y el maíz. Y los aminoácidos no esenciales, que son aquellos que son sintetizados en el organismo, por ejemplo la alanina, la arginina, la aspargina, aspartico, cisteína, citina, glutámico, glutamina, en fin. Si bien es cierto y nos podemos dar cuenta, normalmente los complejos alimenticios, los complementos alimenticios que están siendo utilizados con mayor auge a medida que va surgiendo y avanzando cada ser humano con disciplina física, no son más que un conjunto de aminoácidos no esenciales dispuestos ¿para qué? Para una asimilación mucho más rápida por nuestro organismo. Bueno, alumnos, y hasta aquí esta clase de química. Nos vemos en la próxima clase.